Buen día, profesores. Es un gusto poder compartir con ustedes esta charla en la que abordaremos los principios básicos de la histología desde sus inicios, aplicaciones, procesamientos y técnicas de tinción. El término histología fue acuñado en el año de 1819 por Carl Mayer, quien combinó los términos histo, que significa tejidos, y logos, que es el estudio de algo. Sin embargo, la historia de la histología comienza años atrás, ya que por ahí del siglo XVII, el biólogo Marcelo Malpighi comenzó a estudiar la microestructura de insectos, plantas y embriones. Para esto, él utilizaba lentes simples, con las cuales podía observar estas estructuras. De ahí que, pues, él tuviera grandes aportaciones para lo que es la historia de la histología actual, en la que inclusive podemos mencionar que varias estructuras tisulares que hoy conocemos llevan el apellido de Malpighi dentro de su nombre, en honor a él, como por ejemplo los corpúsculos de Malpighi en el riñón, y también por ahí se tiene la capa de Malpighi que se encuentra en la piel. Posterior a Malpighi vienen otros científicos como Bichat, que a través del estudio macroscópico de tejidos, es decir, él estudiaba específicamente cadáveres, en donde a través de las disecciones que hacía con sus estudiantes en público, logró describir 21 tejidos a través de las diferentes características que él observaba. Posteriormente vienen otros investigadores científicos, médicos, como en este caso Rudolf Virchow, que fue denominado como el padre de la patología moderna y al cual pues se le atribuyen el establecimiento de diversas enfermedades como la leucemia, por ejemplo, y posterior a esto se comienza a investigar, a estudiar qué agentes químicos podían ayudar a la coloración de los tejidos, que fuera más fácil visualizarlos, algunos otros componentes que permitieran mejorar las uniones entre los colorantes y los tejidos, componentes que también nos permitieran mantener la estructura celular intacta. Y de esta manera se fue desarrollando a lo largo de estos siglos la historia de la histología. Uno, en este caso, con la finalidad de obtener pues las mejores micrografías de los tejidos y las células y posteriormente pues analizarlas y estudiarlas. Dentro de estos científicos pioneros en el área de la histología, pues podemos mencionar a uno que además contribuyó de manera muy importante con las neurociencias. En este caso, pues es el científico español Santiago Ramón y Cajal, quien estableció justamente la teoría del neuronismo y además junto con Camilo Golgi fue acreedor al Premio Nobel de Medicina en el año de 1906, en la cual pues Cajal estipulaba que las neuronas son unidades individuales que se comunican unas con otras de manera direccional a través del espacio entre ellas, al mandar información o señales desde los axones hasta las dendritas ramificadas. Y por esta grande aportación que se hizo a lo que es el estudio del sistema nervioso central, pues hoy en día se le conoce como el padre de la neurociencia moderna. Aquí podemos observar algunas de las ilustraciones que el propio Santiago Ramón y Cajal hizo y que pueden ser observadas y que se han extraído de sus propias publicaciones, de sus libros, que además tiene una gran cantidad de libros. Y él mismo hizo estas ilustraciones debido a que además era un gran apasionado del arte, en específico del dibujo. Y podemos ver que grandes de las aportaciones que hizo a las neurociencias, pues fueron a través de su propio puño y letra. En este caso, pues de las ilustraciones tan detalladas y específicas que él lograba visualizar a través de los microscopios que él utilizaba y las tinciones que también él empleaba para poder visualizar la estructura del sistema nervioso. Para poder adentrarnos al estudio de la histología, hay que establecer
que pues dentro de los procesos por los que un tejido tiene que pasar para poder ser procesado, pues se puede partir desde el punto de vista de la observación macroscópica, es decir, la observación sin la necesidad de algún tipo de lente. En este caso, pues los científicos, los investigadores, utilizan procesos que permitan estas visualizaciones macroscópicas, como es el caso de la diafanización, que a lo que se refiere es a transparentar los tejidos blandos de organismos vertebrados para posteriormente teñir los tejidos mineralizados y ver tanto componentes óseos como cartilaginosos. Para llevar a cabo esta técnica de visualización, se requiere, en primer lugar, fijar al espécimen con la finalidad de detener los procesos de descomposición del organismo, y para esto lo que se utiliza son fijadores, soluciones fijadoras que van a detener justamente estos procesos de descomposición, como por ejemplo la formalina o el alcohol, los cuales tienen como mecanismo de acción formar entrecruzamientos entre las proteínas del tejido y además generar el rompimiento de puentes de hidrógeno con dentro de las moléculas de las proteínas, y de esta manera pues desactivar e inactivar a las enzimas responsables de los procesos autolíticos de los tejidos. Una vez que el tejido es fijado, se procede a transparentarlo. Para esto pues se coloca la muestra en soluciones alcalinas, como por ejemplo soluciones de hidróxido de potasio, KOH, la cual pues es altamente corrosiva, y mediante reacciones de óxido-reducción con el tejido va logrando transparentar el tejido. Sin embargo, pues hasta ese momento pues solamente se va a ver transparente. Lo que se requiere pues es hacer una tinción del tejido mineralizado. Para esto el hueso es teñido con un colorante llamado rojo alizarina y en el caso del tejido cartilaginoso se tiñe con el azul alciano, que se une específicamente con los mucopolisacáridos presentes en el cartílago. De esta manera se obtienen especímenes transparentes que permiten la visualización del tejido óseo y de la parte cartilaginosa, y sin necesidad de utilizar lentes para poder visualizarlo. En este caso, ustedes dentro de su kit van a encontrar algunos especímenes que fueron diafanizados y los cuales podrán compartir con sus alumnos para que hagan una evaluación macroscópica de estos tejidos. Sin embargo, pues para poder ver más allá, es decir, poder hacer un estudio microscópico de los tejidos y células, se requieren otras técnicas que engloban todo el estudio de la histología. La histología tiene una amplia variedad de aplicaciones, pero dentro de las que más se pueden destacar, es decir, que se utilizan ampliamente dentro del estudio de la histología, pues son aquellas que nos permiten, por ejemplo, conocer, evaluar y analizar la estructura de los tejidos. Como por ejemplo, en el caso del sistema nervioso central, tal y como lo podrán observar ustedes en las laminillas que van incluidas dentro de su kit, pues nos permite la visualización de los diferentes componentes celulares en cerebro, por ejemplo. Como en este caso, pues ustedes podrán observar que hay ciertas neuronas que tienen características muy específicas. En este caso, por ejemplo, la neurona piramidal, la cual su nombre fue acuñado por el propio Santiago Ramón y Cajal, y el cual se lo dio por las características tan específicas que muestran, ¿no? Es decir, tiene una forma triangular o piramidal. Y de esta manera, ustedes, al irse adentrando en el estudio de ciertos tejidos, van a poder ir conociendo todos los tipos celulares que se encuentren dentro de un tejido en específico, ciertas características que hay en una condición normal, cuando a lo mejor ya hay una condición patológica.
para esto nos sirve el estudio de la estructura de los tejidos. Otra de las aplicaciones pues es en el ramo, en el ámbito de la investigación. La histología se ha convertido a lo largo de los años en un importante aliado para el desarrollo de los proyectos de investigación de la ciencia específicamente, ya que pues ha permitido grandes avances, proporcionando datos de enorme relevancia para poder determinar, en este caso, por ejemplo, si un determinado tratamiento puede ayudar o no a ciertas patologías. Por ejemplo, aquí pueden observar de su lado izquierdo un hígado sano de animales alimentados con dieta control o dieta sana, en una magnificación 10x en la parte superior y 40x en la parte inferior. Y posteriormente, en su lado derecho, podrán observar un hígado en condiciones patológicas, es decir, animales que recibieron dietas altas en grasa y que formaron un hígado graso. En este caso, en este proyecto de investigación, les dan un determinado tratamiento para poder ver si se logra llevar al hígado de estos animales a condiciones normales, y como ustedes podrán observar, pues no se logra, ¿no? Entonces, es parte de la gran relevancia que conlleva el estudio de la histología en el caso de la investigación, y es muy amplia la gama de estudios que requieren o utilizan el estudio histológico dentro de sus proyectos. Otra de las aplicaciones más importantes de la histología es para el análisis patológico de los tejidos, ya que le da las herramientas para poder estudiar las causas y desarrollo de las enfermedades, para lo cual pues estudian a los tejidos y células con la finalidad de determinar cambios estructurales y funcionales que resultan de los procesos de enfermedad. En este caso, pues podrán observar en la imagen inferior izquierda un tejido sano, en este caso es colon, mientras que en la superior derecha encontrarán un tejido enfermo, ¿no? En este caso, pues es ya un colon con la presencia de un proceso cancerígeno, en el cual pues se observan alteraciones en musculatura y criptas. Verán que no tienen la misma morfología que un tejido sano. También podrán ver que ya hay procesos inflamatorios establecidos, los cuales pues se establecen por la infiltración de linfocitos y macrófagos, además de pues ya la presencia de adenocarcinomas, ¿no? Que ya indican que ese colon pues tiene tumores. Y pues esta rama de la patología es de las que más recurren al uso de la histología para poder dar diagnósticos a los pacientes en la parte clínica. Para poder procesar los tejidos y en un inicio para el estudio histológico, pues el primer paso es obtenerlo, para lo cual pues se hacen lo que son las denominadas biopsias, las cuales pueden ser incisionales, que es la primera que por aquí tenemos, en la cual se extirpa parte de la lesión exclusivamente con un propósito de diagnóstico, y se recomienda en lesiones que son grandes, que tienen un tamaño mayor, en el cual pues posteriormente va a ser necesaria intervenciones quirúrgicas para poder remover por completo estas lesiones. En el caso de las biopsias excisionales, pues son procedimientos quirúrgicos que se utilizan para extraer las zonas completas del tejido de aspecto sospechoso. Normalmente, el cirujano que extirpa el tejido extrae un área extra alrededor del tejido que se va a analizar. Esto pues con la finalidad de dar diagnósticos más confiables. Asimismo, pues también se tiene la biopsia por punch, la cual utiliza una herramienta denominada sacabocados. Es muy utilizada en lo que es la dermatología, y lo que hacen es colocar este instrumento e irlo rotando para penetrar la piel. Atraviesa todas las capas de la piel, epidermis, dermis e hipodermis, y obtienen una muestra tisular cilíndrica que después será analizada. También se tiene la biopsia por punción, la cual es muy utilizada en estudios de cáncer de mama y consiste en utilizar
una aguja muy fina que se acopla o está acoplada a una jeringa para poder aspirar algunas células del tejido en cuestión que después van a ser teñidas y analizadas. Otra de las herramientas para la obtención de tejidos y su posterior procesamiento histológico es en la parte de la endoscopía, en donde justamente cuentan con herramientas que permiten la obtención del tejido en cuestión y posteriormente de hacerle diferentes pruebas y determinar patologías presentes o no en estos tejidos sospechosos. Asimismo, otra de las técnicas que permiten la visualización de componentes celulares son los denominados frotis, la cual consiste en la obtención y posterior extensión de una muestra de fluidos sobre un portaobjetos, para posteriormente teñirlo, analizarlo y visualizar pues diferentes características del tejido. Este es ampliamente utilizado en estudios de citología sanguínea, por ejemplo, y también en el caso de la ginecología. Asimismo, otra manera de obtener tejidos para su posterior análisis histológico y que además son ampliamente utilizados en la parte de la investigación es lo que es la autopsia y la necropsia. Es decir, una vez que el sujeto a analizar fallece, se disecta inmediatamente los tejidos que van a ser analizados. En este caso nos referimos a lo que es la autopsia, la cual consiste justamente en la examinación del cadáver antes de su inhumación, mientras que en el caso de la necropsia implica que se tiene que exhumar el cuerpo para posteriormente disectar los tejidos que se quieran evaluar. Aquí obviamente va a haber un grado de daño más visible y presente en el organismo. La diferencia principalmente radica en que la necropsia es utilizada para poder confirmar las causas de defunción, mientras que en el caso de la autopsia se realiza para efectos de averiguar las causas de fallecimiento cuando sucede de manera súbita y sin enfermedad aparente.